Nosotros somos los esposos Mike y Lili Santiago. Yo soy puertorriqueño de Nueva York, mi esposa es portuguesa de California. Y cuando el Señor me llamó a mí a la obra, yo fui a estudiar a California y ahí fue donde ella me consiguió. Aleluya. Y este año celebramos este mes, por la gracia de Dios, 56 años de casado. Así que el Señor ha sido, no sé cuánto ustedes celebran, usted está jovencito todavía, ¿no? Así que nosotros le vamos mucho por la delantera, hermano, y el Señor nos tiene en su obra. Qué lindo que podemos trabajar para el Señor. Aleluya. Es un deleite servir a Cristo. Dice la palabra: mirad cuán preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Así que nosotros somos muy bendecidos al poder estar en la hora, y ustedes hacen posible que estemos por allá. Sus oraciones, sus contribuciones para los misioneros tienen un gran significado para nosotros, y es la manera como nos ayudan a avanzar el Evangelio de Cristo y por esas partes donde muchas personas todavía están en tinieblas. La mayoría de los 7 billones de habitantes en el mundo todavía no han conocido al Señor. Así que nosotros estamos por allá. Salimos de aquí en los días de Cristóbal Colón, yo creo. Sí. Y pasamos 30 años en América Latina, 30 lindos años, y estos últimos 20 años, casi 20 años, en el África. Así que tenemos casi 50 años de ser misioneros, por la gracia de Dios. Pero le voy a añadir 50 lindos años. Vive Dios. Sí, porque lo más lindo es rescatar un alma de las garras de Satanás y ponerlas a los pies de Jesucristo. Aleluya. Eso no tiene precio. Así que sus ofrendas, sus oraciones, su aporte para la obra misionera nos ayuda tanto. Hermano, la gasolina allá está un poquito más cara que aquí. Donde estamos ahora es el país de Zambia. Es $7, equivalente a 7 o 8 dólares por galón. Así que, hermano, cuando llenamos el tanque de gasolina de nuestro coche, son como $100. Pero siempre tenemos, a veces no le llenamos completo, pero siempre tenemos para ponerle gasolina al coche y salir a darle gracias. Lo que de gracia hemos recibido, porque ustedes apoyan a la obra misionera, comenzando con nuestros lindos pastores. Aleluya. Y por eso simplemente esta mañana estamos aquí para darle las gracias por su respaldo. Y tenemos estas tarjetitas y las podemos repartir, we call it prayer cards en inglés, para que usted la ponga en su Biblia o en algún lugar donde le sirva como un recordatorio. Gracias, hermano. Y así oren por nosotros, así como por otros misioneros tan lindos que ustedes están aquí apoyando. Ahora, hermano, yo traje también aquí conmigo brevemente esta bandera, y la bandera del país donde servimos. Se llama el país de Zambia, y vean que tiene varios colores. En primer lugar, Zambia está en el África, en el sur. Tiene 14 millones de habitantes y hablan 73 idiomas, ninguno de los cuales es español. Así para decir Dios dice Mulungu. Fíjense, de Mulungu a Dios es una distancia bastante lejana, ¿no? O la otra palabra que usamos es Mulungulu Musle, que significa Dios es bueno. Diga conmigo el Mulungulu Musle. Ya saben africano. Qué fácil lo dijeron. Y el país es del tamaño de Texas. Es enorme. Así que viajamos bastante para darle gracias a lo que gracias hemos recibido. Y la labor que nosotros desempeñamos en Zambia es de alcanzar almas para Cristo. Y además de esto, somos profesores en 2 institutos bíblicos, en donde estamos preparando obreros
para la viña del Señor. Tenemos 2000 iglesias de Asamblea de Dios en Zambia, así que la obra va avanzando, pero queremos 2000 más. Y para esta década que estamos actualmente, en la que estamos actualmente. Y la meta también es tener 10 millones de almas, de hermanos convertidos a Cristo dentro de la Asamblea de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo. 10 millones, hermanos. Aleluya. Así que el fuego está encendido y ¿quién lo pagará? La obra en Zambia está va hacia adelante. A pesar de eso, hay muchas personas que están todavía en tinieblas. Es un país cristiano, pero además cristiano a veces de nombre, ¿no? Porque hay muchas personas que son cristinos, no se llaman cristianos, pero son cristinos. Entonces nosotros estamos detrás de esos cristianos para llevarle a los pies de Cristo. Amén. Y el pueblo está muy abierto. Predicamos en las escuelas también. Las escuelas están muy abiertas para recibir el Evangelio, en los maestros, los directores. Y muchos de los hermanos que estamos enseñando en los institutos bíblicos fueron convertidos en el aula escolar o en las escuelas públicas allá. Así que un gran despertamiento. Hay bastantes musulmanes allá, pero ahora recibimos un informe que dice que en el este del país hay 450 musulmanes que se han convertido a Cristo. ¡Aleluya! Ya no están adorando a Mahoma, ahora adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hermano, ya para terminar, estamos aquí solamente por 2 meses y ya pasó un mes que estuvimos aquí reposando y visitando, teniendo algunos exámenes médicos, pero ya a fin de mes ya salimos rumbo hacia Zambia. El vuelo es como 20 horas. Uno sale de aquí con el pelo negro y llega allá con el pelo blanco. Aleluya, pero lo gozamos, hermano, lo gozamos. Aleluya. Así que al orar por ese largo viaje, aquí vamos a Nueva York, y pasamos allá al África, que es un continente que Estados Unidos cabe 3 veces en el África. Nuestra patria aquí, África es enorme, hermano. Hay más de 1 billón de habitantes allá. Amén. Gracias a Estados Unidos por el apoyo que da para que lleguemos el Evangelio al África, inclusive a Zambia. Aleluya. Amén. Entonces en Zambia, hermano, tenemos nosotros esta bandera en la cual vemos varios colores. El verde representa a los prados, ¿no? La tierra, la agricultura, porque es un país agrícola. El rojo representa la sangre que derramaron los que obtuvieron la libertad política para el país. Que tiene 50 años, only 50 years old, the country, from achieving its independence. Y el anaranjado representa los recursos naturales, natural resources. Hay muchas minas de cobre y de otro tipo, otras cosas allá. Y el negro, quisieron ponerle, las personas de Zambia quisieron ponerle el negro porque ellos son negritos. Querían esa franja negra, aleluya. Y el águila representa las alturas porque ellos quieren subir a las alturas sobre todos los problemas y dificultades de la vida. Y nosotros estamos ahí para decirles que eso solamente se consigue a través de Jesucristo. Bueno, nosotros, porque muchas personas nos ven y cuando nos dicen cubanos, no somos cubanos que vivimos aquí, vivimos en Cuba. Allá estamos trabajando para el Señor, tenemos una hermosa labor. Es decir, que en el año 1990 nuestra obra contaba con 13 iglesias en todo el país. Hoy tenemos 40 iglesias. Gloria al nombre del Señor.
y estamos trabajando y tratando de abrir en otros lugares. Y gracias al Señor porque Dios nos ha provisto. Y dependemos solamente de Dios. Y yo creo que el que depende de Dios tiene ganancias, tiene fuerza, tiene poder y tiene siempre alimento y tiene siempre sustento. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos, y a veces, yo me gusta hablar a veces cuando estamos pasando por el desierto, que el desierto significa lugar de pruebas. En ese desierto de pruebas nunca nos falta nada, porque cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, dice que su ropa nunca envejeció, sus zapatos tampoco. Pero en el desierto Dios le mandó comida. En el desierto, cuando tenían sed, Dios le daba agua. Bendito sea el nombre del Señor. En el desierto les envió el maná del cielo. Es decir, que en el desierto tuvieron todo el sustento, porque tuvieron ropa, zapatos, tuvieron comida, tuvieron carne. Gloria al nombre del Señor. No les faltó el sustento. Y por si fuera poco, de día tenían aire acondicionado y de noche tenían electricidad que les alumbraba. Gloria al nombre del Señor. De manera que nosotros hemos sido sustentados durante todo este tiempo. No nos ha faltado. Yo me recuerdo, y no sé por qué me estoy metiendo aquí en esto, porque eso sí no estaba en el plan, pero yo me recuerdo en el año 1976, la hermana conoce la iglesia de San Nicolás de Bari. Y allá estábamos en San Nicolás de Bari ayudando a los pastores. En aquel tiempo había un grupito que no pasaba de 10, 12 personas. Y el comité ejecutivo, como yo estaba todavía como obrero a prueba, me mandó allá lejísimo a ayudarle los domingos. Todos los domingos yo iba para allá. La cantidad de ropa que tenía yo en aquel tiempo solamente era una camisa blanca manga larga y 2 pantalones. Y el Señor nos ayudaba. Yo iba, predicaba con aquella camisita, porque en aquel tiempo la obra era bastante fuerte en ese sentido. Había que estar con manga larga, corbata, todas esas cosas. No se podía predicar ahí en un globito, en una manguita. No, había que estar así, aunque no tuviera. Pero yo no sé. Yo tenía mi camisita manga larga y mi esposa los domingos, yo iba con mi camisita, la regresaba, ella me la lavaba, me la planchaba, me la guardaba hasta el otro domingo igualmente con el pantalón. Gloria al nombre del Señor. Y yo puedo decir, mire, vivíamos en una casita pero bien malita, que cuando llovía se mojaba más adentro que afuera. Aquello era terrible. Y fíjense bien, no teníamos nada, dependíamos constantemente del transporte que había y que hay, que no era muy bueno. A veces no podíamos llegar a los lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios me ha dado ropa bastante. Amén. Gloria a Dios. Muchas camisas. Amén. Y constantemente estoy regalando, estoy dando a los hermanos, los más necesitados. Y me ha dado pantalones, y me ha dado zapatos, y me ha dado una casa nueva. Amén. Y me ha dado un carro. Y yo digo, bueno, ¿y esto? Amén. Gloria al nombre del Señor. Les cuento algo. No tenía carro. Y en Cuba no es como en Estados Unidos y quizás como en Zambia. Usted puede ir y comprar el carro que quiera. No, en aquel tiempo tenía que el gobierno otorgarte un permiso por la iglesia para comprar el carro. Yo solicité el permiso para comprar mi carro por fe. No tenía ni un centavo. Y me dieron el permiso para comprar el carro. Y el día 20 de julio, un 20 de julio, se vencía ya el permiso. Y yo dije, bueno, tú me diste el permiso, pero yo no sé cómo voy a comprar el carro. Y yo le oraba al Señor y digo, bueno. Y el Señor me dijo así al oído,
El día 18 de julio yo te voy a responder esa petición. Gloria a Dios. Aleluya. A mí eso se me olvidó. Yo no me acordé más de aquello. Y como a las 11 de la noche, antes que llegara a las 12, como a las 11 de la noche, una llamada. No que tenía el teléfono en mi casa, sino un teléfono público, me llamaron. Cuando yo voy, era Joel Roque, ustedes lo conocen. Joel Roque me dice, ¿ya resolviste para comprar el carro? Digo, ¿de dónde? Dice, tú sabes que tengo una buena noticia para ti. Digo, dígame. Dice, el obispo metodista quiere hablar porque él tiene algún negocio para ti. ¿Y cuándo podemos ir? Mañana. O sea, que cuando yo iba para mi casa, después de esa llamada, fue que yo me acordé que era el 18 de julio. Digo, hoy Dios es fiel. Dios es tremendo. Fue que yo me acordé, le di gracias a Dios. Y llegué a mi casa, se lo conté a mi esposa. Y al otro día con Joel fuimos a ver al obispo metodista. Y él me dijo algo tan tremendo. Yo le digo hoy a la gente, sabes que el carro que yo tengo, ni lo compré ni me lo regalaron. Y todo el mundo me mira, ¿cómo va a ser eso? ¿O te lo regalaron? ¿O lo compraste? Pues ni lo compré, ni me lo regalaron, y mucho menos me lo robé. Y fíjense, hermano, nos sentamos allí con el obispo metodista y me dijo, empezó a hacerme proposiciones y me daba por el permiso que yo tenía, porque ese permiso podían ellos tomarlo y querían comprar un vehículo. Ellos tenían plata y podían comprar ese vehículo, una Mercedes-Benz que estaban antojados de comprar, no sé qué, nueva de paquete. Y yo les daba el permiso ese y ellos me dieron opciones de comprar, pero siempre tenía que devolver 7,000 o 14,000 o no sé qué. Y yo dije, yo no tengo nada de eso. Y dice, bueno, yo tengo un carrito, un Nissan B11 que está en Camagüey. Tú me das los papeles y yo te doy el carro. Digo, no hay más nada que hablar, ese es el que me conviene, porque pelo a pelo, vamos a andar. Por eso el carro ni me lo regalaron, porque yo tuve que dar algo a cambio, pero no tuve que pagar nada de dinero. Gloria al nombre del Señor. Yo no tuve que pagarlo. El Señor sí me lo regaló. El Señor sí me lo regaló. Sabía de la falta que yo tenía de ese vehículo. Mira, amados hermanos, es una cosa, algo precioso, que yo lo cuento como un testimonio, porque yo vi la mano de Dios tan tremenda. El día 20 yo tenía mi carrito en las manos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel, hermano. Amén. Dios es fiel y siempre hace las cosas a su tiempo. Nunca te apures, porque el reloj de Dios ni se atrasa ni se adelanta. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Y a veces nosotros estamos muy preocupados por las cosas de acá abajo. Miren, vamos a hablar de un tema. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, que para mí es interesante, estuve estudiando y pidiéndole al Señor que poder traer para la iglesia en este día. Gloria al nombre del Señor. Y allí en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, gloria al nombre del Señor, capítulo 1, vamos a leer los versículos 18 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Alábale que vive. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esa gente de Zambia alaban al Señor de verdad, ¿verdad? Y como danzan y gritan y corren dentro del templo, porque allá en Cuba tenemos una iglesia donde cerquita abrieron una escuela de educación física, deportes,
y muchos del África fueron para allá. Y mire, hermano, había que ver a aquella gente. Aquello era precioso, como aquella gente alababan y magnificaban el nombre del Señor. Y yo decía, pero nosotros como estamos ahí como medio de sí, no, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero estamos ahí medio sentados. Cuando Dios lo toca, le dé un mochazo de eso que sabe dar bien el Espíritu Santo, levántese y salga corriendo y no se alabe a Dios, porque eso es bueno. Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Yo no creo que los africanos tengan más sangre en la vena que nosotros. Gloria a Dios. Y el mismo Espíritu que ellos tienen lo tenemos nosotros. Es más, si se viene a ver, nosotros fuimos, muchos de nosotros acá de América han ido para llevar el precioso mensaje del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Reciba el toque del Señor y muévase como usted quiera. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria al nombre del Señor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra hermosa de esta mañana, Señor. Oh Padre Celestial, si no tuviéramos que decir más nada, yo sé que esta palabra llena y llega a nuestros corazones, porque es bendita por los siglos. Gracias, Señor Jesús, por toda tu manifestación, por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Toma todo el control, y cada palabra que vayamos a decir, Señor, sea la que sea inspirado por el Espíritu de Dios. Toma mi persona, Señor. Escóndela atrás tu cruz y glorifícate en este día. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, a ti sea toda alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, quiero decirle que el nacimiento de Cristo trajo a Dios al hombre. Eso fue el nacimiento. En la persona de Cristo vino allí la humanidad
al hombre, se reflejó Dios al hombre. La cruz de Cristo entonces lleva el hombre a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros entendemos que si hay algo poderoso en cada cristiano que ha experimentado y ha buscado en la presencia de Dios, si hay algo importante, es precisamente cuando nosotros tomamos las cosas que vienen por medio del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos alcanza para quitar todo lo que hay de malo en nuestra vida. El sacrificio de Cristo es lo que nos convierte en ser personas que podemos amar y glorificar el nombre del Señor. Porque mientras estábamos en el mundo perdido no conocíamos estas cosas. Sin embargo, cuando conocimos al Señor Jesús de verdad, entonces empezamos a experimentar algo muy profundo, muy hermoso en nuestras vidas. La palabra de la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, gloria al nombre del Señor, Él allí dijo 7 palabras importantes. Yo no voy a hablar de las 7 palabras, ni mucho menos, no un sermón de las 7 palabras. Pero sí hay una palabra que es importantísima, o al menos 2 palabras, la primera y la séptima palabra, o la sexta palabra, que dijo Cristo cuando lo crucificaban: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que sabía Cristo la ignorancia que había en todas aquellas personas, ignorancia del poder de Dios, y al verlo allí crucificado, dice que uno de los ladrones le dijo: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, aquel hombre estaba entenebrecido, no sabía. Hay muchas personas que actualmente lo ven de esa manera, como algo que es loco. Y por eso el apóstol Pablo dice la locura de la palabra, de la cruz. Gloria al nombre del Señor. Y precisamente aquel hombre estaba entenebrecido en su mente. No podía entender qué es lo que estaba pasando allí. Hay mucha gente que siempre están así. Usted le predica el evangelio y empieza a decirle: bueno, pero si Dios fuera tan bueno, y empieza a decirle: no pasara esto, y si Dios fuera tan bueno, pues no pasara lo otro, y qué sé yo cuántas cosas pueden traer como justificación. Pero fíjense que el otro que estaba crucificado le dijo a Cristo, o le dijo al hombre, primero le dijo al otro: no temes aún a Dios. Ciertamente nosotros padecemos por lo que hicimos, pero este justo no tiene por qué padecer así. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás él no podía entender por qué Cristo, siendo un hombre justo, tenía que sufrir la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Pero pudo entender y le dijo a Cristo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al nombre del Señor. Eso para mí tiene una importancia tan tremenda, eso. Porque en el último momento, aún en el sufrimiento en que estaba, se acordó que allí estaba el hombre que podía salvarle. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba allí aquel hombre diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo él podía conocer aquello? Amén, vive Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Era algo bien importante. ¿Cómo podía conocerlo? Pero
Cristo le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque había un conocimiento. Cristo estaba transmitiendo precisamente lo que es la sabiduría que habla aquí, la sabiduría que no pertenece al mundo, que es una revelación. El Evangelio es una revelación, no es otra cosa, una revelación al corazón del hombre. Dios llama, Dios habla, muchos lo desechan, pero aquel que lo recibe tiene vida eterna. Y esa es la connotación que puede tener en cada día en nosotros la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, a los que lo rechazan, a los que no tienen en cuenta a Dios. Yo tengo tristeza en mi corazón, de verdad lo digo, porque los hombres que están al frente de las naciones, hombres y mujeres que están al frente de las naciones, a donde están los poderes legislativos, de justicia, de todas estas cosas, miren, se reúnen y lo que tratan es de complacer, a ver cómo pueden complacer a la gente, para que se mantengan, para que voten por ellos, para que haya, para tener popularidad. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo no fue así. Qué interesante es la vida de Cristo en su ministerio. Sanaba a uno y le decía: no se lo digas a nadie. Así es, ¿verdad? No se lo vayas a decir a nadie. No necesitaba popularidad. Él sabía quién era. Yo no sé si tú sabes a quién tú tienes, pero Cristo sabía a quién pertenecía. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos nosotros a quién pertenecemos. Alabado sea el nombre de Jesús, porque para los que se pierden es locura. Alabado sea el nombre del Señor. Es locura, pero a los que se salvan. Esto es, yo no sé si eso es contigo, pero es conmigo. Esto es a nosotros, es a la iglesia, al pueblo de Dios, al que sabe adorarle, al que sabe buscarle la aflicción, al que sabe, ese hombre, esa mujer, ese pueblo de Dios que sabe que no pertenece a este mundo, que están a veces azorados por las cosas que ocurren y por las cosas que dicen, por las cosas que están haciendo. Están muy azorados. No comprendemos, o quizás no acabamos de comprender cuál es la magnitud precisamente de lo que nosotros nos toca. Esto es a nosotros, los que nos contamos entre los salvados. ¿Cuántos se encuentran entre los salvados? Aleluya. Sí. Hay quien lleva 30 años, 40 años en la iglesia y de la salvación. Hace poco llegó una mujer de otra iglesia a nuestra congregación y habló con nosotros, con mi esposa y conmigo. Pastor, cuando yo puedo ir por su casa, yo quiero ir por su casa porque quiero hablar con usted. Correcto. Y le pregunté qué tiempo llevaba yendo a la iglesia. Me dijo 3 años. ¿Estás bautizada? Sí. Empezamos a conversar y le hablé sobre el nuevo nacimiento. Y usted sabe lo que me dijo aquella persona. ¿Y qué cosa es el nuevo nacimiento? Con 3 años en una iglesia, incluso bautizada, me preguntó qué cosa es el nuevo nacimiento. Entonces tuve que empezar a decirle qué cosa es el nuevo nacimiento. Y le dije: mija, pero tú no has nacido de nuevo. No te han enseñado ni el ABC del Evangelio.
Entonces se consideran muchas personas porque están en la iglesia, están moviéndose dentro de la iglesia, de la congregación. Y no estoy hablando que quizás hayan aquí, a lo mejor los hay, yo no sé. Pero que se mueven dentro de la congregación y todavía no saben lo que es ser salvo. Lo que te pertenece. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que tú tienes. Me gusta mucho lo que dice el salmista en el Salmo 63. En el Salmo 63, el salmista dice: Dios mío eres tú. Y esa expresión, yo veo que es una expresión de relación. Dios mío eres tú. O sea, yo te pertenezco, pero tú también me perteneces. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pertenecen a Dios? ¿Y cuántos saben que Dios le pertenece a usted? Aleluya, porque muchas veces creemos eso. Yo soy propiedad de Dios. No, pero mi Dios, el que he conocido, el que se ha manifestado en mi vida, el que está constantemente a mi lado. Hay tanta gente que está alrededor del cristianismo buscando cosas, cómo hacer esa popularidad que tiene que haber, esas cosas que se manifiestan y usted las oye y se horroriza porque solamente lo que traen es tropiezo al evangelio. En estos días hablé con un joven y me dijo: no me refiero a ti y a muchos pastores, pero la gran mayoría de los pastores, oiga bien esto, la gran mayoría de los pastores y lo que se mueve alrededor de ellos hoy en día es para enriquecerse, porque han tomado la iglesia como un negocio más. Y miren, no está tan muy lejos de la verdad. Lógicamente no son ni pastores ni mucho menos, porque yo no sé qué se llaman a ellos mismos pastores, se apacientan ellos mismos y están detrás de las ganancias, detrás de todo esto. Mira, amado hermano, cuando Cristo dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros hemos mirado ese texto al revés. Al revés totalmente. Buscamos primeramente las cosas necesarias que a nosotros nos parecen importantes, y si tenemos tiempo, buscamos el reino de Dios. Yo pienso que el reino de Dios, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, las cosas fluyen. Cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes relación con Dios, bendito sea el nombre del Señor, no hay por qué fatigarse. Gloria al nombre del Señor. El salmista en el Salmo 23 comienza hablando que Jehová es su pastor, y ahí ustedes casi por lo regular, todo desde niño, pues aprendemos el Salmo 23, el Salmo del pastor. Y esa frase, el bien y la misericordia, ¿qué dice? ¿Qué cosa es seguirme? El que te sigue, ¿qué cosa es? Ese va detrás de mí. Me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán. Yo voy caminando porque voy con el pastor, y el bien y la misericordia tienen que ir detrás de mí de todas maneras. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 91: el que habita morará ¿dónde? Te puede alcanzar el mal en la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo. Yo no soy nacido en el campo, en una finca. Mi abuelo tenía una finca. Y no era tan pequeña. Y yo tenía dos perros, uno grande y uno pequeño. Y mi papá me hizo una vara larga y en la punta le puso un lacito de pelo de caballo. Y me dijo, esto es para que caces codornices. Y aquellos dos perros salían y buscaban dónde estaba el bando de codornices. Y las codornices salían volando y se trepaban arriba de un palo. Y allá llegaban los perros y empezaban a ladrar. Ahí debajo del palo. De aquel árbol donde estaban ellas. Y mira, ellos se entretenían tanto mirando los ladridos del perro y atendiendo lo que hacía el perro, que yo llegaba con la varita, le metía el lacito por el cuello y ya tenía la codorniz. Y así. Qué fácil. Ustedes saben que era fácil. Por eso, cuando ahí la Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador, no es porque tú seas más lindo, ni mucho menos. El asunto es que el cazador busca la manera de que se entretenga en otros asuntos para él poderlo cazar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué importancia tiene? El cazador tiene sus mañas. El que quiere cazar tu alma tiene sus mañas, tiene sus trucos. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que saber las artimañas del enemigo. El apóstol Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Podríamos hacer una reflexión y después poner encima, ¿eres tú codorniz? Ojalá no seamos codornices que se entretienen cuando el perro ladra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí ocurre lo que se quiere, pero a nosotros, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo lo buscamos? Nosotros el poder de Dios lo buscamos de distintas formas y maneras. Los cristianos nos tomamos tiempo y nos metemos en ayuno y en oración. Y queremos el poder de Dios y nos metemos allí tiempo y tomamos la palabra. Y oiga, pastores, nosotros a veces nos metemos en ese tiempo para que el Señor se manifieste. Nos levantamos allí después de una semana y la cosa sigue igual. No pasa nada. Estoy diciendo algo que no es verdad. Tampoco le estoy enseñando que no se debe ayunar y orar. No, eso no es verdad lo que estoy diciendo en ese aspecto. Sí se debe ayunar y se debe orar. Esa es la vida del cristiano, la fuerza del cristiano. Pero mire, déjenme decirle algo. A veces nos metemos en ese tiempo, no sucede nada, porque el poder de Dios no se compra. El poder de Dios está dado. La Biblia no dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
¿Sobre cuántos ha descendido el Espíritu Santo? Gloria al nombre del Señor. Si ha descendido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no tenemos por qué estar pidiendo el poder. Lo que tenemos es que tomar el poder, la decisión de poner en ejecución lo que Dios nos ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Ponerlo en ejecución, ponerlo allí en la parte esa especial. Que nosotros vamos a caminar con Dios. El poder de Dios no es para derribar cosas. El poder de Dios es para primeramente sostenernos. El poder de Dios es para alimentarnos. El poder de Dios entonces para ejecutar la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no entendemos lo que el Señor quiere hacer. Yo le voy a hacer una pregunta muy fácil en esta mañana. ¿Sería Esteban, el que se habla en el capítulo, un pedazo del capítulo 6 y 7 de Hechos, sería un hombre lleno del poder de Dios? ¿Sí o no? Era un hombre lleno del poder de Dios. Sin duda alguna era un hombre lleno del poder de Dios. Un hombre en el cual se manifestaban los dones del Espíritu. Que estaba allí totalmente ejercitando. No lo escogieron ni siquiera como un apóstol. No lo escogieron ni siquiera como un predicador más. Lo tomaron como un diácono de la iglesia. Pero dice que estaba lleno del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Lleno del Espíritu. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no nos podemos estar tranquilos. O estamos o no estamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Esteban era ese hombre que todos los que leen la Biblia conocen. Un hombre que cuando le pusieron aquellos testigos falsos ahí para hablar en contra de él, lo trajeron y en aquella defensa que él hace, no es una defensa propiamente para él, para su persona. Comienza a decir toda la historia y la resumió muy bien. En muy poco tiempo resumió toda la historia de Israel, desde los primeros padres hasta ese tiempo. Y dice que cuando oyeron aquellas cosas, no pudieron aguantar y arremetieron contra él. Y estaba allí Esteban muriendo a pedradas. Nosotros pudiéramos pensar, ese no tenía el poder de Dios. Porque si hubiera tenido el poder de Dios, ¿quién es Dios? Él hubiera dicho como Elías: caiga fuego del cielo. Pero no. Nosotros a veces malinterpretamos qué cosa es el poder de Dios. El poder de Dios, con el poder de Dios nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado porque creemos que cuando tenemos eso no nos puede faltar nada, porque realmente andamos investidos del poder de lo alto y no nos puede pasar nada. Mire, cuando Dios quiere hacer una cosa, Él la hace. Porque, por ejemplo, Daniel, ¿tenía el poder de Dios o no tenía el poder de Dios? Amén. Lo tenía. Sin embargo, Daniel le levantaron una calumnia, hicieron cosas, ustedes conocen la historia también, y lo metieron en el foso de los leones. Y de allí el Señor lo libró, lo sacó. Entonces nosotros podemos ver que Dios hace lo que Él quiere, pero tú tienes el poder de Él para caminar, para ser siempre dirigido por la voluntad de Dios. Es decir, a Daniel lo libró, sin embargo, Esteban murió. Para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Pero fíjense, Daniel pudo ver cómo lo sacaban del foso de los leones. Daniel
fue restituido a su puesto. Daniel pudo ver cómo aquellos enemigos lo echaban allí y dicen que no habían llegado todavía abajo y ya los leones se lo estaban comiendo. Daniel pudo ver todas esas cosas. Sin embargo, Esteban lo que pudo ver fue una turba de sinvergüenzas que venían contra él a pedrada limpia. Pero he aquí, dice la historia bíblica, he aquí cuando pasaba todo esto, él vio los cielos abiertos. Daniel no vio los cielos abiertos, pero Esteban lo vio. Yo no sé si tú quieres ver cómo te sacan del foso los leones o ver los cielos abiertos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque a veces nosotros sabemos, queremos saber, queremos que nos libre, queremos todas estas cosas, bendiciones y más bendiciones, porque la economía está baja. Y básate en el poder de Dios. Amén, Dios. Te pasas la vida pensando en cómo vas a resolver tu problema de la renta. Gracias a Dios yo no tengo problema con eso. Tengo otros problemas, pero con la renta. Y entonces, pero cuando llega el próximo mes, el Señor trajo el dinero y pagaste tu renta. Sí, pero no puedo pensar porque el mes que viene. Y nosotros estamos dependiendo más de lo que nosotros queremos hacer, lo que podemos hacer, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios manifiesta su poder. Él no te ha prometido que tú vas a ser rico. A lo mejor sí, pero por lo menos a mí nunca me ha prometido que voy a ser rico. Al contrario, dice, como pobre, más enriqueciendo a muchos. Gloria a Dios. ¿Por qué tú te estás preocupando tanto? A lo mejor puede ser un Daniel, pero a lo mejor te toca ser un Esteban. Gloria al nombre del Señor. Tú puedes hacer la voluntad de Dios siempre. No me puedo quedar parado ahí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando podemos, si este mensaje se lo predicamos a una cantidad de gente inconversa que nunca han oído el Evangelio, no van a entender nada. Ese está loco. O sea, Pablo se lo dijeron, es un palabrero, está loco. Así que Pablo, que si me pongo yo, ¿qué me dirán entonces? Gloria al nombre del Señor. Pero realmente nosotros tenemos que entender, gloria al nombre del Señor. O sea que, si vamos a ver, fue la palabra de la cruz la que transformó a Pedro. Pedro no entendía nada tampoco. Era uno que estaba ahí siendo enseñado por el Señor Jesús. Sin embargo, ese carácter de él, siempre era un hombre orgulloso. Tenía un carácter fuerte. Un carácter que cuando le vinieron, sacó la espada y le cortó la oreja a uno. No crean que le tiró a cortar la oreja, le tiró a cortar la cabeza. Para que usted sepa, para limpiarlo. Y fíjense que Cristo cogió la oreja y la puso otra vez al hombre. No es tiempo de sacar espada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese hombre de carácter fuerte, orgulloso, lleno de si eres Cristo, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hoy hay mucha gente que están así. Si tú y el Señor le permite, ven. Pero entonces cuando se ve, ahí mismo están perdidos. Pero menos mal que Pedro dijo, sálvame Señor que perezco.
Hay otros que quieren valerse de sí mismos. Y era un hombre pescador que sabía nadar, pero se entendió que solamente Cristo podía salvarlo de aquella tempestad. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre fue transformado a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Pero siguió la transformación, y cuando vino el Espíritu Santo sobre él, aquel hombre, Dios lo había escogido y le dijo: tú vas a predicar el primer sermón del cristianismo en el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor. Y si era un hombre atrevido, le dijo: ustedes que crucificaron y mataron al Señor. Y dice que se sintieron con aquel mensaje conmovido y le dijeron: ¿y qué podemos hacer? Arrepentíos y convertíos. Gloria al nombre del Señor. Para tener el poder, tenemos que saber que tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Sin la cruz nosotros no podemos alcanzar nada. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si tú estás en la cruz, mirando a Cristo en la cruz, o estás mirándolo ya de la perspectiva de que nosotros tenemos el poder. La palabra de la cruz es locura, pero para los que se salvan, esto es a saber, a nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos ejercen eso? Gloria al nombre del Señor. Para mantener una vida en este tiempo. Como dije ahorita, los políticos y estas personas pues hacen cosas, sin embargo se olvidan de eso. Gloria al nombre del Señor. Lo que hacen es hundir más y más a la humanidad. Por eso los que miramos a la cruz de Cristo tenemos otra esperanza. Gloria al nombre del Señor. Por eso en la palabra del Señor dice que para los últimos tiempos vendrían todas estas cosas. Dice: pero yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Eso es a la iglesia. Perteneces a ella. No a la iglesia Vida Abundante, a la iglesia de Cristo. Si perteneces a la iglesia de Cristo, tú puedes decir: bueno, el poder de Dios está fluyendo en mí y me siento poderoso. Y en este día, si no estás haciendo eso, yo te invito a que puedas hacerlo. En gloria al nombre del Señor. El reloj es mi traicionero. Siempre acaban conmigo. No he tocado ni como 15 puntos que hay acá. No los he tocado, en otra ocasión se los predico. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta mañana o en esta tarde ya lo que quiero decirle a esta amada iglesia, que nosotros no podemos dejarnos llevar precisamente, amados hermanos, por las cosas que suceden. Con nosotros está el poderoso. Con nosotros está el Señor Jesús. Y a veces nosotros, los predicadores repiten esta palabra: con nosotros está el Señor. Y mire, hermano, anímese. Y toda esta, pero eso si no lo, por mucho que se diga, si tú no lo experimentas, no va a surtir efecto. Es palabra muerta, es palabra sin sentido. Pero si tú te propones, bendito sea el nombre del Señor, a alcanzar con tu vida, aunque para otros sea una locura, la palabra de la cruz, para mí es poder de Dios. Y el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no para cualquier cosa, para salvación. Usted sabe lo que es escapar de este mundo y tantas profecías que hay por ahí. Yo no sé si serán verdad o no serán verdad, pero lo importante es lo que me enseña la Biblia: los días irían de mal en peor. Eso es una verdad cierta. Y en esa verdad que es cierta, yo tengo que moverme en el poder del Espíritu de Dios. Si no lo haces así, lo que está sucediendo es letra muerta acá, es palabra muerta. Eso no tiene significado ninguno. Pero cuando ponemos por obra lo que la palabra de Dios dice, nos podemos mover. Gloria al nombre del Señor. Yo me recuerdo
Y voy a terminar con esto. Yo me recuerdo cuando en Cuba la cosa estaba bien fea y la persecución con los cristianos. Y yo era un joven de 18 años. Apenas había cumplido 18 años. Y me citaron para el servicio militar obligatorio. Y me empezaron a llenar un cuéntame tu vida allí. Y hay una pregunta que ellos hacían: ¿pertenece usted a alguna religión? Y yo le dije, cuando llegó esa pregunta, le dije: soy evangélico, soy cristiano de la primera iglesia pentecostal de Cuba. Y mire, aquel hombre que estaba escribiendo muy atentamente todo lo que yo le iba respondiendo, hizo así al bolígrafo, se echó para atrás de su silla y me dijo: no puedo creer que a estas alturas de la revolución usted me esté diciendo que pertenece a esa religión. Y le dije: yo no le he dicho que pertenezco a la religión, yo digo que soy cristiano. Es igual. Está bien. Tú no sabes, muchacho, que dentro de 5, 6, 10 años, todas las iglesias en Cuba, cuando se mueran los 4 viejos que están ahí, hay que cerrarlas. Solitas se van a cerrar. Y como esas cosas que manda el Espíritu, que tú no sabes cómo llegan, le dije: pero usted se olvida de una cosa. Usted se olvida de una cosa. ¿Cuál cosa? Que tiene que esperar que yo me ponga viejo. Y tengo 18 años. Tiene que esperar que yo sea bien viejo. Y le dije: nunca la iglesia de Jesucristo va a cerrar sus puertas. Era mucho, como llevaba mucho tiempo en el Evangelio, pero yo he experimentado, yo no sé si tú lo has experimentado, qué cosa es el poder de Dios. Yo no sentí ni la más pizca así de miedo. No sentí nada, no me avergoncé de decir delante de aquel oficial que yo era un cristiano y que yo servía a Dios. Yo quisiera conocerlo, verlo ahora. Yo no lo conocí nunca, vaya, solamente el momentico aquel. Pero si hubiera podido verlo para enseñarle cómo están las iglesias en Cuba. Las iglesias en Cuba están llenas. Allá hay un pueblo que alaba a Dios. Allí hay un pueblo que glorifica a Dios. Y quiero decirle que la iglesia en Cuba ha crecido más de un 300%. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente las asambleas de Dios tienen más de 2,000 iglesias. Las asambleas de Dios nada más. Ahora cuente ahí todas las demás. Es importante nosotros conocer. Mire, se dieron la equivocada del siglo. Cuando querían oprimir, Dios se glorificó. Cuando allí no había absolutamente, se pensaba que íbamos a ser destruidos totalmente, Dios obró poderosamente y empezó a dar un avivamiento de esos que nadie se imagina. Es verdad que lo que teníamos era un pequeño remanente en todas las iglesias. El templo Aleluya de Camagüey, que hoy tiene miles de personas, en aquel tiempo solamente es un templo bien grande, un templo que siempre fue muy bendecido, y había una congregación de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Se fue reduciendo, y lo que quedaban ya eran unas 300, 400 personas. No decía, bueno, pero el Señor permite las cosas, Él se glorifica como Él quiere. De buenas a primeras,
Empezó alguien a orar por un enfermo y el enfermo se sanaba. Empezaron a orar, empezó el Señor a mandar empastes de muelas y de dientes, a enderezarse brazos, a cojos caminar. Empezó a hacer, tú viviste ese tiempo, ahí está David. Lo vivieron allí, cosas que Dios hacía. Gloria al nombre del Señor. Y empezaron las iglesias. La iglesia que pastoreábamos nosotros en el Cotorro tenía apenas 40, 45 miembros. Y empezaron a venir en una semana. En la iglesia se metieron más de 500 personas. Ah, que venían buscando sanidad. No, y Dios se complacía en sanar. Era lo más lindo. Dios se complacía en hacerlo. Y los miembros de la iglesia no se sanaba ninguno. No, el trato era con el pueblo de afuera. Porque Dios quería glorificar para que la gente de afuera vieran y ellos mismos testificaran qué es lo que estaba sucediendo. El poder de Dios. El poder de Dios cuando hay un pueblo que se mantiene. Cuando hay un remanente que se mantiene. Oiga, el poder de Dios llega a descender. Porque tú tienes el poder de Dios. Te ha sido dado, te ha sido entregado desde el día de Pentecostés para que la iglesia camine. La iglesia ha tenido que caminar en muchos tiempos difíciles. Pero en esos tiempos difíciles se ha mostrado el poder de Dios para alcanzar a aquellos que no tienen esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es nuestra labor, hermano. Aleluya. Y qué bueno que en esta mañana haya una iglesia dispuesta a predicar la locura o el mensaje de la cruz, aunque para muchos sea locura, pero a los que se salvan va a constituir el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.